buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre. Estamos un grupo de tus hijos que hemos venido a adorarte en espíritu y en verdad. Hemos venido a escuchar tu palabra, reconociéndote como Dios soberano en nuestras vidas, reconociendo el poder que hay a través de tus palabras. Permite, Padre, que al escudriñar tus palabras podamos ser edificados a través de ellas. Manifiéstate con poder en cada uno de nuestros hogares. Dirige este estudio para que pueda basarse en un así dice Jehová y no los hombres. De igual manera te quiero presentar por cada una de las peticiones que han sido expuestas y por aquellas que por algún momento no han sido puestas pero están presentes. Puedas tú obrar con cada una de nuestras necesidades. Súplelas conforme a tu voluntad. Manifiéstate como Dios en nuestras vidas, el que está al control de ellas. Ayúdanos a aferrarnos a tus promesas. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Estamos muy contentos de que se pudieran conectar en esta tarde con su servidor para estudiar el libro Historia de la Redención. Y vamos a comenzar estudiando el capítulo 52. Imagínense, en 52, mis queridos hermanos. Estudiando aquí, vamos a estudiar el clamor de medianoche. Un tema bastante interesante en el ámbito del origen de nuestra iglesia adventista. Pero antes de relacionar el clamor de medianoche con lo que fue el surgimiento de la iglesia adventista, me gustaría invitarlo a cada uno de ustedes allí en sus hogares que buscaran en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante, algo que quiero utilizar como introducción a este tema. Y dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y quiero que prestemos atención a estos 3 versículos que son sumamente importantes para lo que vamos a discutir. Versículo 5 continúa diciendo la palabra de Dios: y tardándose el esposo, cabecearon todas y quedaron ¿cómo? Durmiendo. Y a la medianoche fue oído
un clamor. He aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, aderezaron sus lámparas. ¿O déjala ahí? Muchos de nosotros sabemos que esas vírgenes, ¿a quiénes representan? La iglesia. La iglesia. Entonces, no voy a decir, oh, que vamos a pensar que representa a nuestra iglesia, así más directamente, ¿verdad? Y lo interesante de cada una de estas vírgenes es que todas estaban en espera de ¿quién? Del esposo. ¿Quién es el esposo que ha de venir? Cristo. Cristo Jesús. Todas estaban diciendo que estaban esperando a Cristo Jesús. Pero aparentemente el tiempo que se esperaba que iba a llegar al esposo, hubo una ¿qué? Una aparente ¿qué? Demora. Y todas las que estaban esperando a Jesús quedaron como Dormida. Dormida. Interesante ese punto, mis queridos hermanos. Yo quiero que ustedes entiendan que tanto las prudentes como las insensatas se quedaron durmiendo. Ok. A veces todos nos cansamos, ¿verdad? Todos podemos padecer necesidades, pero en el medio del relato de la historia, dice que el esposo llegó a la medianoche, cuando nadie lo estaba ¿qué? Lo esperando, cuando menos se esperaba que fuera la hora que iba a llegar al esposo, fue cuando el esposo llega. Y dice que a esa hora de la medianoche se oyó un clamor, se oyó un grito, se oyó un sonar. Y el clamor que se escuchó era: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Interesante esto. Todas estaban esperando al esposo. El esposo aparentemente se tardó. Todas quedaron dormidas. Se escucha el clamor, todas despiertan. Estamos todos bien, vamos por ahí. Todas se despiertan. Y todas salen para recibirlo. Lo interesante de todo esto es que termina el versículo 7. Todas aquellas vírgenes se levantaron y comenzaron a arreglar sus lámparas. Y si continuamos estudiando la palabra de Dios, sabemos que cuando comenzaron a arreglar las lámparas, 5 se dieron cuenta de ¿qué? Que tenían poco aceite. Que tenían aceite, pero estaba por acabárseles. Y le pidieron prestadas a las otras, y las otras que dijeron, espérate, si te damos de la nuestra, puede que suceda que todas nos quedemos como sin aceite, eso váyanse ustedes a buscarlo. Entonces, quiero que ustedes entiendan que en el tiempo de la palabra de Dios, Dios nos ha dejado una parábola a ti y a mí para mostrarnos la condición de su iglesia para el tiempo del fin. Esta es la condición del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Todos decimos que estamos esperando ¿a quién? A Jesús. Todos tenemos lámparas. De algún modo estamos brillando un supuesto mensaje que decimos que debemos anunciar. La diferencia es con qué hemos decidido llenar nuestras lámparas. Hicimos provisión para por si el esposo se demora, o solo hicimos provisión para hoy y ya mañana tendría que ponerme a buscar. Más adelante voy a comenzar a este nuevo principio, pero yo quiero que ustedes vean que la sierva de Dios utiliza este anécdota de la condición de las 10 vírgenes para describir el clamor de medianoche de las vírgenes con el clamor de los primeros adventistas del séptimo día. Y aquí es donde yo quiero que ustedes comiencen a analizar. Hemos estado estudiando el mensaje del primer ángel y el segundo. Y vimos que en el origen el pueblo adventista comenzó
y que hicimos la colación, todavía no eran adventistas del séptimo día. Estamos hablando en el principio, cuando ellos comenzaron a estudiar la palabra de Dios, se comenzaron a alejar de las iglesias que habían dejado la palabra de Dios como norma de fe y se dieron cuenta, Guillermo Miller, en el estudio de la palabra de Dios, dijo, espérate, aquí hay un evento que está por suceder y el evento que era el más esperado en la Biblia era ¿cuál? La segunda venida de Jesús. Entonces él comenzó a predicar la segunda venida de Jesús y habíamos estudiado de que Jesús no llegó. Y hubieron un grupo de hermanos que se desilusionaron y otros comenzaron a seguir estudiando la palabra de Dios, tratando de ver por qué se habían equivocado. Y cuando comenzaron nuestros fundadores a estudiar la palabra de Dios, se dieron de cuenta de que la Biblia, con la parábola de las 10 vírgenes y en otro tiempo, siempre ha habido como un tiempo de demora, right? De tardanza. Y cuando pegaron a hacer los cálculos, nuevamente dicen, el verano de 1844, los adventistas descubrieron el error cometido en su anterior cálculo de los periodos proféticos y llegaron a una conclusión correcta que eran 2300 días, que decía Daniel 8:14, se tenían que cambiar en 2300 años, que todos creían que llegaba hasta la segunda venida de Cristo y que pensaban que el periodo terminaba para la primavera de 1844. Pero entonces vio que ese periodo se extendía no hasta la primavera, sino que era hasta el otoño, como para octubre, por ahí, ¿verdad? Y la mente de los adventistas, cuando pensaron eso, se fijaron ahora en esa fecha. Dijeron, espérate, no, Jesús no viene para la primavera, sino que Jesús viene ¿para cuándo? Para el otoño. Es que nos equivocamos por unos cuantos meses. Ahora viene a surgir ese anhelo, esa víspera, ¿verdad? Y dice que la proclamación de este mensaje relativo a un tiempo definido fue otro que pasó en cumplimiento de la parábola de las bodas, cuya aplicación a la experiencia de los adventistas ya había sido claramente demostrada. Así como en la parábola, el clamor se oyó mediante anunciando la proximidad del esposo, lo mismo ocurrió en el cumplimiento de la primavera de 1844, cuando se supuso primeramente que terminaría los 2300 días. Cuando se verificó que el efecto ocurriría, se levantó entonces un clamor con las mismas palabras que decía la escritura: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y dice que los primeros adventistas de aquel entonces comenzaron nuevamente a predicar que Jesús iba a venir, pero para el otoño. Interesante aquí. Y ahora cogió eso nuevamente fuerza, cogió auge. Y la gente dijo, no, espérate, ellos se equivocaron, pero ¿qué tal si es verdad que pueda venir Jesús? Entonces, para que esta vez el mensaje se pudiera predicar de la venida de Jesús, dice que el fanatismo desapareció ante esa proclamación. Dice, los creyentes una vez más verificaron que su convicción, su esperanza y su valor animaron sus corazones. Dice, no había mucho éxtasis gozoso, pero sí mucho profundo examen de conciencia, confesión de pecados y abandono del mundo. Déjenme decirte que cuando los primeros adventistas comenzaron a anunciar esto, dicen que para ellos prepararse, hicieron un profundo examen de cómo estaban viviendo en ese tiempo presente, su conciencia. Comenzaron a confesar sus pecados, a pedir disculpas a aquellos que le habían hecho mal y todo. Se estaban preparando porque iban a recibir ¿a quién? A Jesús. Y dice que pegaron a abandonar todas las inclinaciones hacia el mundo, porque en su mente decía que Jesús ya tenía una fecha para cuando Jesús iba a venir. Y antes de que llegara a lo que fue el chasco, quería hacerle una pregunta a ustedes, mis queridos oyentes. Es la siguiente.
nuestros antepasados comenzaron a hacer esos preparativos porque entendieron que si hubiese sido cierto que Jesús venía a esa fecha, como estaban viviendo actualmente, no estaban listos. La pregunta que quiero hacerle a ustedes es la siguiente. Si nosotros estamos convencidos de que Jesús ha de venir pronto, estamos viviendo yo creo que ustedes analicen la condición como está nuestra iglesia, como nosotros hacemos las cosas. ¿Ustedes piensan que de forma general nosotros nos estamos preparando para la venida de Jesús en nuestro tiempo hoy? Interesante, porque decimos que Jesús viene, ¿verdad? Y que debemos prepararnos, pero la pregunta es, ¿estamos preparándonos para ese evento? Mira la preparación de estas personas cuando pensaron que Jesús iba a venir. Dice que hicieron un examen de cómo estaban viviendo, una autoevaluación. No fue que yo le diga, hermano santo, ¿cómo yo estoy viviendo? Y que el hermano santo me diga, no, yo pegué a analizar qué cosas yo estaba haciendo buena, qué cosas estaba mala y comencé a cambiarla. Y dice que comencé a confesar mis pecados, a pedir disculpas y comencé a dejar de practicar cosas que sabía que no estaba bien. Eso era lo que estaban haciendo esos hermanos. Y dice, la preparación para salir al encuentro del Señor era la grave preocupación de esas personas. Había oración perseverante y consagración a Dios sin reservas. Imagínense ver, si te dicen ahora en abril que Jesús viene en octubre, esa gente estuvieron todos los días orando, consagrándose. Se mantuvieron perseverantes para poder estar listos para el encuentro con Jesús. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestro cristianismo? ¿Estamos consagrados de verdad a Dios hoy? Y no estamos diciendo que, bueno, esta gente se equivocaron, pero ¿sabe qué? Se estuvieron preparando. Nosotros no sabemos el día ni la hora, ¿verdad? Pero anunciamos al mundo que Cristo viene. ¿Y qué preparativo le enseñamos al mundo que estamos haciendo para el encuentro con el esposo, con Jesús? Entonces yo miro esto y yo decía, wow, sí, yo sé que ellos se equivocaron del evento, pero ellos se prepararon. Nosotros sabemos que el evento está por suceder a nuestro tiempo y no hemos hecho ningún tipo de preparativo. Ahora, dice aquí, ¿de qué manera se manifestó el clamor de medianoche en los adventistas? Según la sierva de Dios, dice, el clamor de medianoche no se basaba tanto en argumentos, aunque la prueba bíblica era clara y concluyente, avanzó con un impulso poderoso que conmovía el alma. No había duda ni discusión. Cuando pegaron a predicar de que Jesús iba a venir, nadie se puso a discutirle de que si estaban equivocados, que si podían estar malas. Todo el mundo estaba como que, espérate, puede que esta vez tengan razón. Y dice aquí, dice, en ocasión de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, la gente que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta, se dirigió al Monte de los Olivas y al reunirse la multitud que escoltaba a Jesús, se dejó posesionar por la inspiración del momento y contribuyó a ampliar el clamor que decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese era el clamor de aquel entonces. De la misma manera, los incrédulos que se congregaban en las reuniones adventistas, algunos por curiosidad, otros para reírse, sintieron el poder convincente que acompañaba a este mensaje. Aquí viene el esposo. Imagínate a ver que hubieron muchas personas que no se atrevieron a poner en tela de juicio o duda de que Jesús iba a venir. Y dicen que en el pueblo adventista que estaba surgiendo en su principio, había muchas personas que no eran creyentes, eran incrédulos, pero que estaban allí porque eran curiosos o porque estaban esperando a que se volvieran a equivocar para burlarse de ellos.
¿Y piensan ustedes que en nuestras filas hoy en día tenemos ese tipo de grupos en medio de nosotros? Muchos que están allí por curiosos, a ver, a probar una religión diferente. Muchos para ver qué cosas decimos que está fuera de su creencia, para tal vez burlarse de nosotros. Pero lo curioso de todo esto era que aunque estuvieron ahí por razones equivocadas, llegaron en un momento dado a creer que en realidad Jesús iba a venir y quisieron también prepararse. ¿Qué pasó con la fe que se manifestó en aquel entonces? Y yo quiero que nosotros analicemos este tipo de fe que sucedió en aquel entonces para que la comparamos con nuestra fe de nuestro tiempo presente. Mírense en esto. En aquel tiempo se manifestó tal fe en aquella congregación que las oraciones obtenían respuestas. Una fe que se aferraba a la recompensa. Como lluvia sobre la tierra sedienta, el Espíritu de gracia descendió sobre los fervorosos buscadores. Déjenme decirte que cuando esta gente comenzaron a preparar a este grupo, se oraba y Dios contestaba. Esta mañana, cuando estaba dando la clase de escuela sabática, yo le decía que muchas veces nuestras oraciones hoy se tardan en contestar. Por la razón es de que la fe dentro de nuestra fila ha ido disminuyendo. Si creyéramos de todo corazón todos, el Señor se manifestaría con poder en medio nuestro. Y este grupo de hermanos estaban unánimes creyendo, intercediendo, y se decía que por cada oración que se elevara al cielo, el Señor las contestaba. No había oraciones que quedaran sin ser contestadas. El poder del Espíritu Santo estaba en medio de este pueblo. Y dice, los que esperaban encontrarse pronto frente a su Redentor, experimentaron una solemne e indecible alegría. Era cuando entraban a la iglesia, sentían la presencia de Dios. Había una solemnidad por las cosas sagradas. Había un respeto. Hoy en día nosotros cuando entramos a nuestros templos podemos sentir esa solemnidad, ese respeto por las cosas sagradas. Podríamos decir que podemos sentir eso en nuestros templos hoy en día. O se escuchan muchas personas con diferentes conversaciones. Interesante ese punto. Y dice, el poder suavizante y subyugador del Espíritu Santo enternecía los corazones a medida que cada onda de la gloria de Dios descendía sobre los fieles creyentes. Se sentía la gloria de Dios, mis queridos hermanos. Ustedes saben lo que es que tú puedas entrar a la iglesia y que tú puedas sentir la presencia de Dios allí. No que tengas que invocarla para que Dios pueda estar, sino de que tú entras, siente que entras en la atmósfera del cielo. Interesante ese punto. Y dice, cuidadosamente y solemnemente, los que recibían el mensaje llegaron al momento cuando esperaban encontrarse con su Señor. ¿En qué creían los primeros adventistas? Que debían ser su primer deber cada mañana. ¿Qué era lo que ellos pensaban como iglesia? Que tenían que hacer lo primero que tenían que hacer. Mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, creían que su primer deber consistía en asegurarse cada mañana de que habían sido aceptados por Dios. Ay, fíjate eso. No se iban al trabajo sin haber sentido que Dios los había aprobado. Y dice, sus corazones estaban estrechamente unidos y oraban mucho los unos por los otros. Mira, si veían que el hermano Mateo estaba enfermo, todos lo procuraban. Y oraban y oraban y oraban porque todos estaban dolidos y nadie podía estar contento hasta que el hermano Mateo se recuperaba. Era una iglesia bastante unida. ¿Existirá ese tipo de coinonía hoy en día? Okay. Si no debe Si no, suceder. Ah, interesante. Porque muchas veces es fácil
Si yo tengo cierto tipo de amistad con el hermano Santo, pero si no me llevo con el hermano Mateo, entonces si el hermano Santo se enfermara, pues yo lo procuro, lo visito, pero si el hermano Mateo se enferma, como yo no tengo, ¿por qué no darle el mismo trato que tengo con el otro hermano? ¿Me entiende? Y dice que la iglesia no, en ese tiempo no había preferido, no había grupitos, no había de esas cosas, mis queridos hermanos. Cada uno de los hermanos entendía que tenía que interceder el uno por el otro. Tenían que interceder el uno por el otro. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros intercedimos los unos por los otros? Decía también aquí, a menudo se encontraban en lugares aislados para estar en comunión con el Señor. Buscaban siempre un lugar a solas especial para poder encontrarse con el Señor. ¿Sabe quién también hacía eso? Jesús. Jesús tenía de costumbre levantarse bien temprano en la mañana y se iba por la naturaleza a encontrarse con quién, con el Padre. Dice también y la oración intercesora ascendía al cielo desde los campos y las huertas. La seguridad de la aprobación del Salvador era más necesaria para ellos que su alimento diario. Y si una nube oscurecía sus mentes, no descansaban hasta disiparla. ¿Escucharon eso? La seguridad de ellos era que todo lo que ellos fueran a hacer dentro o fuera de la iglesia fuera primero aprobado por Dios. Eso era lo que más les interesaba a ellos, que cualquier cosa que ellos fueran a hacer, que cualquier servicio ellos fueran a ofrecer, que cualquier ofrenda que ellos fueran a ofrecer fuera aprobada por Dios. Que cuando hoy en día que la gente dice, oh, que la vestimenta no es tan esencial, no es tan importante, pero queremos que cuando nosotros vamos a hacer algo para Dios, Dios pueda que aprobarlo. Y debemos darle a Dios lo mejor que tenemos. Debemos darle nuestros mejores talentos. Todo lo mejor que tengamos para Dios, a darle lo mejor, mis queridos hermanos. Sí es cierto que Dios nos acepta tal y como somos. Pero de lo que nosotros le damos a Dios, le dejamos saber lo esencial que Él es para nuestras vidas. Y decía, al experimentar el testimonio de la gracia perdonadora, deseaban contemplar a aquel a quien sus almas amaban. Era una iglesia perdonadora. Ahora que les expliqué cómo eran los primeros adventistas, después, desde 1844 al 2022, seguimos siendo esa misma iglesia. Buscamos a Dios con el mismo ahínco, buscamos la aprobación de Dios antes de hacer cualquier proyecto, cualquier actividad. La aprobación de Dios tiene suma importancia. ¿Oramos los unos por los otros? ¿O ha cambiado eso? En gran manera. Ahora pregunta que les hago. ¿Piensan ustedes que debiéramos hacer lo mismo que nuestros fundadores? Yes, indeed. Qué lindo poder saber que pudiéramos ser ese tipo de iglesia que en vez de poner nuestros propios intereses primero, podamos preocuparnos los unos por los otros. Estar allí cuando más nos necesitan. Pero así como la iglesia ha cambiado con el tiempo, la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo. Nuestro Dios sigue diciendo lo mismo. Y lo más lindo de todo es que el amor del Padre hacia nosotros sigue siendo el mismo. Si Jesús hoy tuviera que volver a bajar y morir solo por uno de nosotros, lo hubiese hecho. Porque el amor de Dios sigue siendo el mismo hacia nosotros. Entonces dice, esta es la segunda vez que el pueblo adventista estaba esperando la venida de Jesús. Pero esta vez la estaban esperando con más ahínco que la primera vez. Pero tal como pasó en la primera vez, Jesús ¿qué?
no llegó. ¿Qué pasó cuando llegó el día tan esperado y Cristo no llegó? ¿Qué pasó con ese grupo de hermanos? ¿Cómo se sintieron? Era la segunda vez que anunciaban que Jesús iba a venir, eso estaba lleno, mucha gente vendieron sus propiedades y todo, ¿verdad? Y esta vez Jesús, al igual que la primera, no llegó. ¿Qué pasó entonces? Muchos se desanimaron. Muchos se desanimaron. ¿Qué más? ¿Cómo usted se hubiese sentido? Que usted vendió su propiedad, su auto, le dijo al jefe, bye, mi Dios viene, ya este trabajo no lo quiero. Y de momento Jesús no llega. ¿Cómo hubiese sido ese sentirlo hoy? Me gustaría saber, por curiosidad, ¿cómo ustedes se hubiesen sentido? Porque una cosa es la expectativa y la otra es la realidad. Esto era un pueblo que tenía una expectativa, pero la realidad fue otra. ¿Cómo ustedes creen que hubo ese choque? ¿Me entiende? Es más, vamos a ponérselo así. ¿Qué hubiese pasado si cuando Noé construye el arca nunca hubiese llovido? ¿Me están viendo? ¿Cómo hubiese sido ese choque? Gracias a Dios que para el Noé sí el diluvio cayó. Lo único que estos hermanos quedaron chasqueados, dice, nuevamente tuvieron que soportar una desilusión. Y burlas de los otros. Muy bien. El tiempo de espera pasó y el Salvador no vino. Con inconmovible confianza habían esperado su venida y ahora se sentían como María cuando al llegar a la tumba del Salvador y al encontrarla vacía exclamaron, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Un sentimiento de temor, dice la sierva de Dios, un miedo de que el mensaje pudiera ser verdadero, sirvió por un tiempo para refrenar al mundo incrédulo. Déjenme decirle que cuando comenzaron a predicar que Jesús iba a venir, hasta los incrédulos se prepararon. Y fue como un año, ese año como de paz, la gente menos crimen, todo el mundo, por si era cierto de que Jesús iba a venir, dice que eso refrenó la maldad del mundo. Imagínense ver el hecho de que había esa posibilidad de que Jesús iba a venir ese día. ¿Qué pasó con aquellos que profesaban ser fieles a la palabra de Dios y ahora ver ninguna señal de su venida? Dice, cuando pasó el tiempo, ese miedo no desapareció inmediatamente. Dice que entre ellos ninguno se atrevían a manifestar su triunfo sobre los desilusionados. Ninguno se atrevía a burlarse inmediatamente de los que fallaron, porque en cierto modo ellos también que creyeron. Y dicen, pero como no vieron las señales de la ira de Dios, en ese preciso momento se recuperaron de sus temores y reiniciaron sus ataques y comenzaron a burlarse de ellos. Una gran cantidad de los que habían profesado creer en el pronto retorno del Señor renunciaron su fe, porque es más fácil to give up to stay fighting. Es muchas veces fácil darnos por vencidos de continuar luchando. Y dice, algunos que habían tenido mucha confianza se sintieron tan profundamente heridos en su orgullo que les parecía mejor huir del mundo. Como Jonás, se quejaron de Dios y querían morir y no seguir viviendo. Los que habían pasado su fe en las opiniones de los demás y no en la palabra del Señor estaban igualmente dispuestos ahora a cambiar de opinión. Los burladores lograron que los débiles y los cobardes se unieran en sus filas y todos se juntaron para afirmar que ya no había motivos para temer ni esperar nada. El momento había pasado, el Señor no había venido y el mundo seguiría como siempre por miles de años más. ¿Cuál fue la prueba más fuerte que tuvo que pasar los fieles hijos de Dios que iban a tener que requerir de más fe y paciencia?
Dice la sierva de Dios que los creyentes fervorosos y sinceros habían abandonado todo por Cristo. Habían compartido su presencia como nunca antes. Como creían que había dado el último mensaje de amonestación, que era el mensaje de los 3 ángeles, al mundo, y esperaban que pronto serían recibidos para gozar la compañía de su divino maestro, y los ángeles, con intensos anhelos, habían orado: ven, Señor Jesús, ven pronto. Esa es la oración. Por favor, ven, ven, Señor Jesús. Pero él no había venido. Y ahora tenían que aceptar la pesada carga nuevamente de los cuidados y las perplejidades de la vida y soportar las burlas de un mundo escarnecedor. Era sin duda una prueba terrible de fe y paciencia. Y hasta el día de hoy, por ese gran chasco, muchas personas todavía se andan burlando de nuestra iglesia, no sabiendo que en el plan de Dios, Dios tenía esto presente. Interesante. Dice, ¿cuál fue la desilusión que sufrieron los discípulos que se compara a la desilusión de los adventistas de aquel entonces? Porque los discípulos también pasaron una desilusión. Dice, sin embargo, la desilusión no era tan grande como la que experimentaron los discípulos en la ocasión del primer advenimiento de Cristo. Cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, sus seguidores, creyendo que estaba a punto de ascender al trono de David y liberar a Israel de sus opresores. Esa era la expectativa de los discípulos, ¿verdad? Que Jesús vino a conquistar. Pero dice, lleno de esperanza y gozo anticipado, compartían unos con otros rendir honores a su rey. Muchos a su paso tendían sus mantos como una alfombra o extendían ante él frondosas ramas de palmera. En su entusiasmo y en su alegría se unían en una festiva aclamación: Hosana al hijo de David. Cuando los fariseos, perturbados y airados por esas manifestaciones de júbilo, querían que Jesús reprendiera a sus discípulos, él respondió: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Pero aún así, Jesús en la primera venida nunca vino a conquistar, ¿verdad? Y los discípulos dice que fueron ¿cómo? Desilusionados, porque ellos pensaban que Jesús iba a gobernar como Rey de Reyes y Señor Señores en esa venida. Pregunta que yo les hago. Me gustaría escuchar su opinión. ¿Por qué ustedes piensan que tanto los primeros adventistas, al igual que los discípulos en aquel entonces, cuando pensaba que Jesús vino a reinar, tuvieron que pasar por esa desilusión? Si ellos amaban a Jesús, si querían lo mejor y tenían eso, ¿por qué tuvieron que pasar por esa desilusión? Porque ellos they misunderstand the message of Christ. Ellos creían que que Jesús venía a reinar, a eliminar el poder romano, pero no es el mensaje que Jesús venía a tener, pues fue un mal entendimiento de ellos al comprender el mensaje, lo mismo que pasó con nosotros. Muy bien. ¿Alguien más tiene una opinión por qué tuvieron que pasar la desilusión? Porque muchas veces, entendiendo por qué ellos pasaron por esa desilusión, muchas veces podemos entender por qué nosotros nos desilusionamos en la vida. ¿Sabían eso? Muchas veces salimos desilusionados. ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión por qué tuvieron que los discípulos pasar por esa desilusión? ¿Por qué los primeros fundadores adventistas tuvieron que pasar por esa desilusión? Si aparentemente estaban siendo fieles a Dios, pero aún así pasaron por la desilusión. Mira, así como dice el hermano Mateo, la sierva de Dios, dice, las profecías siempre han de cumplirse. Y el problema de nosotros, los seres humanos, es que nos hacemos
expectativas que van fuera del plan divino. ¿Están escuchando eso? Nos hacemos expectativas de cómo debieran hacerse las cosas, pero están fuera del plan que ya Dios tiene trazado. Los discípulos, su expectativa era que Jesús vino a conquistar y a gobernar. En la agenda de Dios, Jesús vino a darle muerte al pecado. Jesús vino a morir en la cruz para darnos esperanza. El plan de Dios era totalmente diferente a las expectativas de los discípulos. Al igual que los primeros adventistas que pensaban que Jesús iba a venir, lo que estaba pasando, el evento que Dios estaba anunciando era que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y que en ese preciso momento iba a empezar el juicio investigador, lo cual vamos a estudiar la semana que viene cuando estudiemos lo del santuario. Pero nuevamente quiero que vea que muchas veces nuestras falsas expectativas son las causantes de nuestra desilusión. No es que Dios quiera desilusionarnos, porque en ningún momento Dios dijo que eso iba a acontecer en ese día. ¿Me van entendiendo? Dios dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Y tristemente el pueblo de Dios puso día y hora y fecha, ¿vieron? Dice, los discípulos estaban llevando a cabo el propósito de Dios, pero estaban condenados a experimentar algo de desengaño. Solo pasaron unos pocos días y tuvieron que presenciar la dolorosa muerte de su Salvador y llevarlo hasta la tumba. Sus expectativas no se habían cumplido en absoluto y sus esperanzas murieron con Jesús. Solo cuando el Señor salió triunfante de la tumba, pudieron darse cuenta de que todo había sido dicho por la profecía. Y esta mañana algo que habíamos dicho es que el pueblo de Dios ha dejado de escudriñar las profecías, las palabras de Dios, estudiar el espíritu de profecías. Y porque nos dejamos llevar por lo que digan los predicadores y ni siquiera buscamos la palabra de Dios, estamos siendo desilusionados por falsas expectativas. De igual manera se cumplió la profecía de los mensajes del primero y el segundo ángel. Fueron dados en el momento preciso y cumplieron la obra que Dios había asignado. ¿Qué esperanza albergaba al mundo con el gran chasco? El mundo había observado con la esperanza de que si el momento en realidad pasaba y Cristo no venía, toda la estructura del adventismo se iba a desmoronar. El mundo pensaba que si Jesús no llegaba y ellos sufrían ese chasco por segunda vez, la iglesia adventista iba a ser destruida. No iba a seguir ese movimiento. Pero si bien es cierto, dice la sierva de Dios, muchos abandonaron su fe bajo la fuerte presión de la tentación. Hubo algunos que permanecieron firmes. No podían descubrir ningún error en su cálculo. Ellos decían, pero es que el cálculo es correcto. Hoy tiene que haber pasado eso. Sus opositores más capaces no habían logrado que depusieran su actitud. Al decir verdad, había una falla en la relación con el acontecimiento esperado, pero ni siquiera eso podía sacudir su fe en la palabra de Dios. Y yo alabo y glorifico a Dios a estos hombres y mujeres que aunque se dieron cuenta que el cálculo era exacto, lo que se habían equivocado fue en el acontecimiento. Ni siquiera el amargo dolor del gran chasco permitió que su fe sucumbiera y los apartara de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué sucede en la vida, pero lo único que debemos mantenernos firmes es manteniendo nuestra fe en la palabra de Dios. Amén. Y en Dios, mis queridos hermanos. Y ellos dijeron, en la palabra de Dios vamos a encontrar nuestra esperanza. ¿Qué palabras encontraron ellos en la palabra de Dios para encontrar la esperanza? Ellos fueron en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 35 al 39. Dice, el Señor no abandonó a su pueblo, dice la sierva de Dios, su espíritu siguió acompañándolo a los que no negaron temerariamente la luz
el apóstol Pablo, al dirigir su mirada a través de las edades, escribió palabras de ánimos y advertencia para los fieles y expectantes probados en la hora de la crisis. El apóstol Pablo les escribió un mensaje al pueblo adventista de aquel entonces para que pudieran mantenerse firme, y son las mismas palabras que quiero compartirte en esta tarde. Las palabras que le escribió el apóstol Pablo, Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 39, dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Amén. Y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseveración del alma, mis queridos hermanos. El versículo más poderoso. El apóstol Pablo, sabiendo cómo muchos perdemos la fe porque pensamos que Dios ha tardado. Pero en el plan de Dios, Dios todavía no está tarde. Dios todavía está a tiempo. Los que estamos tarde somos nosotros, que estamos desesperándonos. ¿Por qué? Por nuestras falsas expectativas. Pero lo que es seguro es que Jesús viene. Y viene, Amén. y viene por un pueblo que lo está esperando, que lo está anhelando, que está trabajando para expedite, para avanzar la venida de Cristo Jesús. Dice aquí, para que el pueblo de Dios de aquel entonces, para el pueblo de Dios de aquel entonces, ¿en qué consistía su conducta segura? Dice, su única conducta segura consistía en conservar la luz que ya habían recibido de Dios. Se mantuvieron en lo que sí conocieron. Así dice Jehová en la palabra de Dios. Se aferraron firmemente a sus promesas y siguieron escudriñando las escrituras y esperaron y velaron pacientemente para recibir más luz. Cuando muchas veces estamos en los momentos más difíciles de nuestras vidas, estamos en aflicción, es cuando más tenemos que aprender a aferrarnos a las promesas de Dios. Es cuando más tenemos que escudriñar por nuestras respuestas en las palabras de Dios. Y cuando Dios todavía no contesta, tenemos que aprender a esperar en Jehová, que Él nos va a contestar, y velar pacientemente. Y cuando menos los esperamos, el Señor añadirá luz a nuestras vidas. Nos dará esperanza. Con esto se acaba este capítulo, pero quería compartirle este corto devocional que me impactó mucho esta semana. Se llama La llama de la fidelidad. Y Isaías 6:8 dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, le dije, envíame a mí. Les quiero hablar de la historia de Michael Ryan. Y dice que durante algunos años se desempeñó como el director del departamento de la misión global de la Asociación General. Una de sus asignaciones fue visitar los países más desafiantes para la predicación del evangelio. Él tenía que ir a esas áreas donde el evangelio no podía entrar y él estaba encargado de ir a predicar y tratar de abrir brecha para que el mensaje adventista pudiera entrar a esos lugares. Y él cuenta que un día estaba visitando a uno de esos países y estaba con algunos pioneros de la misión global
Y dice que esa era la primera vez que había un grupo de 23 adventistas que estaban predicando en el territorio de una de las religiones no cristianas más grandes del mundo. De repente se dio cuenta de que solo 22 de ellos estaban en una misma habitación. Y luego el líder de la misión global del país comenzó a decirnos por qué. Él dice, hay 17 personas que ahora estudian la palabra de Dios y oran a Jesús como su Salvador gracias a nuestro hermano y presentan al hermano. Dice, la fe prospera en esta gran ciudad del norte del país, pero los religiosos radicales descubrieron su obra y lo golpearon brutalmente. Le dieron una paliza. ¿Por qué? Por ir a predicar el mensaje de Dios. Dice, nuestro hermano está en la sala de intensivo con huesos rotos y decenas de suturas le tuvieron que coser porque le desfiguraron todo. Y dice, lo visité hace 2 días y aunque estaba débil, su fe todavía permanecía fuerte. Amén. Una y otra vez, este hombre que había sido golpeado por ese pueblo en esa religión, hacía una pregunta: ¿quién mantendrá encendida la llama del evangelio en esta ciudad? Y repetía constantemente la misma pregunta: ¿quién mantendrá encendida la llama del evangelio en esta ciudad? Porque ahora él iba a estar unos cuantos meses en el hospital. En la reunión de la mañana siguiente, muchos de los dignatarios que estaban allí tenían miedo de ir allí a predicar. Temían por lo que podía pasarles a ellos. Y cuenta que hubo un joven vestido con una vieja camisa verde, se puso de pie y dijo: continuaré con el trabajo de nuestro hermano en ese pueblo. Inmediatamente la gente se arrodilló alrededor del joven, pusieron sus manos sobre él y oraron por él. La reunión terminó como a eso del mediodía. Las despedidas llenaban el aire. Entonces cuenta este pastor que vio al joven con la camisa vieja verde, descolorida, de pie a la sombra de un pequeño árbol, y que vio que estaba colocando una caja de cartón gastada en una bicicleta vieja. Me acerqué, dice el pastor, y le dije: supongo que vas a buscar tus cosas antes de dirigirte al norte. Y él le dice: no, esto es todo lo que tengo. Respondió amablemente. Quiero que sepas que estaré orando por tu seguridad y por el éxito de tu misión, le dije. El pastor le dijo al joven. Al escucharle esto, dijo estas palabras que nunca olvidaré. Esto fue lo que dijo el joven: pastor, debo tener siempre presente que Dios no me ha pedido que tuviera éxito. Me pidió que fuera fiel. Voy a repetir las palabras de este joven. Pastor, debo tener siempre presente que Dios no me ha pedido que tuviera éxito. Lo único que Dios me pidió era que fuera fiel. En ese momento yo estaba mirando a un joven con una camisa vieja, una Biblia bien marcada y gastada en sus manos, que pronto andaría en su viaje en bicicleta por muchos kilómetros, con zapatos que tenían agujeros en ambos dedos de los pies, para llevarle el precioso nombre del Señor Jesús a esa aldea. Frente a esta imagen, pedí que la llama de tu fidelidad encendiera mi vida. Es posible que nunca se te pida que trabaje en un desafío como este, pero nuestras oraciones, mis queridos hermanos, nuestras ofrendas hacen posible que historias como esta sucedan cada semana en diferentes partes del mundo.
Mira cómo hay un joven que entendió el llamado de Dios. Dios no nos llamó para que tuviéramos éxito. Dios lo único que nos pidió a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, es que nosotros nos mantuviéramos fieles a Él. Y el Señor cumplirá su obra. Ojalá, mis queridos hermanos, que en esta tarde podamos sentir que Dios nos está llamando para que nos mantengamos firmes y fieles a Él. Amén. Con esto quiero culminar este tema. No sé si hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer. Hermano Mateo. No estoy seguro, pero estoy más al lado de seguro. Cuando los pioneros y los reformistas empezaron a predicar el mensaje, Lutero, los Zwingli, todo eso, no era el plan de Dios que ellos formaran iglesias diferentes. Era el plan de Dios que siguieran predicando el mensaje. Y eso también el enemigo usó para dividir el mundo religioso. Pero también el enemigo trató de hacerlo con la iglesia adventista, con nuestros pioneros, con lo que estamos hablando ahora. Que el Chaco, el Gran Chaco y eso, que el mensaje se pareciera del mundo. Pero esos fieles hombres de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no permitieron y siguieron estudiando, y hoy vemos el propósito, hoy vemos la iglesia. Aunque la iglesia está débil y cayendo, pero no va a caer, porque nosotros tenemos el privilegio y tenemos el libro histórico que nos lleva a lo que está sucediendo y lo que viene. Amén. Alabado sea Dios. Yo sí lo creo, hermano. Nosotros nunca ha sido el plan de Dios que la iglesia se dividiera. Eso fue, como tú dijiste, fue el plan del enemigo, porque aún Guillermo Miller, cuando estudiamos el capítulo 51, él mismo decía que él temía que al él comenzar a predicar la palabra de Dios, el mensaje que Dios le estaba dando, que la iglesia se fuera a dividir, y él estaba siendo cauteloso, pero entendió al final que el mensaje tenía que ser ¿qué? Predicado. Y si al predicarlo causaba división, pero él quería que el pueblo se volviera a reencontrar con Dios, que le fuera fiel a Dios, a su palabra, y entendiera que Dios nos estaba llamando a regresar a su palabra. Y muchas veces nos vamos a topar en la vida así, que vamos a querer expresar la palabra de Dios, pero muchas personas ya no quieren estudiar este libro. Y tristemente, cuando nos topamos con personas que no quieren estudiar este libro y su fe quieren basarla en las opiniones de lo que digan los seres humanos, entonces no estamos caminando por la misma senda. Tristemente, aunque no queramos que haya la división, cuando dejamos caminar por la misma senda, automáticamente cada quien toma porque rumbos diferentes. Y el pueblo de Dios, lo lindo de todo esto es que si todos camináramos estudiando la palabra de Dios, el pueblo de Dios siempre debiera haber estado unido. Porque cuando estamos estudiando la misma palabra, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe, la misma palabra de Dios como pueblo adventista nos uniría. Exactamente. Cuando todos caminamos hacia la misma dirección, todos los puntos nos encontraremos juntos. Y por eso que en el tiempo final, cuando suceda la persecución y todos estemos huyendo, al final todos nos vamos a encontrar en un punto de encuentro. Y va a ser en el punto de encuentro que parece que vamos a ser destruidos, pero donde nos vamos a encontrar con nuestro Salvador. Amén. ¿Por qué? Porque ese es nuestro punto de encuentro. Cuando vamos corriendo hacia la misma dirección, Dios nos permite encontrarnos. Dios nos permite unirnos. Pero es todo aquel que quiera ir hacia esa dirección.
Cuando el pueblo se desvía de mirar a Jesús, tristemente termina dividido. Y aún dentro de la iglesia, aunque asista a la misma iglesia, pero si perdemos de vista mirar a Jesús, aún dentro de la iglesia podemos estar divididos. Yeah. Interesante ese punto. ¿Alguien más tiene otra pregunta, algún comentario? Alguien, lo que quería decirle, ¿piensan ustedes que las 10 vírgenes hoy se pueden encontrar dentro de la iglesia adventista? Oh, yeah. Oh, yeah. They are there. Ahora, ¿saben algo? Con el tiempo, cuando yo era joven, iba a tiempo de eso, cuando pensaba así, de que yo decía, bueno, la que no quiera aceite, problema de ellos, déjame yo tratar de buscar cómo refill, llenar el mío. Pero con el pasar del tiempo me di cuenta de la importancia de nuestras oraciones, interceder para aquellos que busquen de ese aceite. Amén. Estamos pasando en un tiempo que cuando el que tú menos te lo esperas, el pastor mencionó de aquella joven que era Miss Universe, joven que se suicidó. Tenía todo un futuro por adelante y parecía que todo estaba bien, pero sufría de depresión. Vivía una pantalla de que todo estaba bien, pero por dentro emocionalmente andaba destruida. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez dentro de la iglesia podemos ver a muchos hermanos que por fuera aparentan que está todo como Bien. está todo bien, que espiritualmente están bien, pero tristemente no sabemos por las necesidades que están pasando cada hermano. Aunque parecieran que las cosas están bien, aunque parece que el matrimonio anda bien, que los hijos todo anda bien, tal vez hay hogares dentro de esta familia que están mañana tal vez por divorciarse, hijos que están pensando abandonar el hogar, personas que mañana tal vez están por perder sus trabajos y no van a poder custodiar los gastos y no sabemos cada aflicción que pueda estar pasando los hermanos porque aparenta todo estar que bien. Y eso es lo que el enemigo se ha encargado de ponerle en la mente de todas las personas, que aprendamos a aparentar que todo está ¿qué? Bien, cuando en realidad no lo está. Y es cuando más necesitamos de estar orando los unos por los otros, aunque parezca que el hermano está bien, aunque parece que tiene éxito, aunque parezca que está consagrado, ora. Intercedamos los unos por los otros porque no sabemos la batalla que cada uno de nuestros hogares se puedan estar desatando. ¿Me van entendiendo? Hay muchas batallas que no sabemos. Hijos que ya no saben si ser hombre o mujer. Hay tantas batallas que no se saben. Y nuestro pueblo está siendo afectado por toda esta ola de pecado. Y muchos hermanos no saben si mantenerse firme en la iglesia porque hasta sienten vergüenza porque sus hijos o sus hijas estén tomando ciertas decisiones y como le causa eso vergüenza, están por querer abandonar el barco, abandonar la fe. Y yo quiero orar por cada una de esas personas que están struggling, que no lo sabemos, que están pasando por momentos fuertes de aflicción, que están pasando por necesidades y no se lo han dicho a nadie, que no tienen tal vez con qué comer esta noche una cena. No lo sabemos porque aparenta que está todo ¿qué? Bien. Y yo quiero que nosotros en esta noche voy a hacer una oración muy especial por las personas que aparentan que están bien, pero que en realidad están struggling, están sufriendo. Y que están así como hizo la de Miss Universe, give up on life, darse por vencido y quitarse la vida. Y es un caso serio y quiero que como iglesia estemos orando. Porque una persona me dijo, hermano Edwin, ¿y cómo saberlo? Bueno, que el Señor nos ayude a saber quién está sufriendo para que podamos ayudarlo. Pero si hay alguien aquí que nos está escuchando durante la semana que esté pasando por momentos así, and you need help y necesita ayuda, siéntete en confianza to reach out for that help.
Si puedes comunicarte con alguno de nosotros o someone, estamos aquí para brindarles ayuda. Amén. Pero confiar que Dios ha vencido el mundo y puede fortalecernos. No importa cuán bajo hemos caído, no hay caída de la cual Dios no te pueda levantar. No hay caída de la cual Dios no te pueda limpiar y restaurar. Al Dios que tú y yo le servimos tiene poder para darnos nuevamente una segunda oportunidad. Entonces, pues vamos a ir donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Y nuevamente quiero extenderle una invitación para la semana que viene, estudiar el capítulo 53. Ya estudiamos sobre el santuario terrenal. La semana que viene vamos a estudiar el santuario celestial. Amén. Concerniente a lo que sí está sucediendo en el cielo hoy. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos por cada una de tus bendiciones. De alguna manera sé que nos hemos enfocado en varios puntos, pero por alguna razón siento que cada uno de esos puntos quiere tocar a ciertos grupos de manera muy especial. Padre, sé que estamos viviendo por momentos difíciles, donde en el mundo aparentamos que todo está bien, pero yo no sé si hay alguien en este momento que está sufriendo, que está por darse por vencido, vencida, que está por tirar la toalla, que quiere abandonar el barco, la fe. No lo sé, Padre, pero sí sé que tú puedes estar con esa persona en este preciso momento. Sí sé que tú puedes decirle a esa persona, abrazarla y dejarle saber cuánto la amas. Sí sé que tú puedes darle una segunda oportunidad y cambiar su vida. No sé cuál es lo que está pasando, pero ayúdala, Padre, ayúdalo. Ayuda si esa persona tiene que reach out to us, tiene que llamarnos, que nosotros podamos darle las palabras que necesita esa persona para aprender a entender que aferrarse a ti es lo mejor. Aferrarse en tu palabra es lo mejor. Que aprender a esperar en ti es lo mejor, Padre. Padre, yo creo fielmente que tú vienes pronto. Y quiero pedirte de manera personal, y si hay alguien que comparte el mismo sentir conmigo, que tú nos ayudes a hacer los preparativos para estar listos si tú vinieras esta noche. Amén. Yo quiero estar listo. Yo quiero que mi familia esté lista. Yo quiero, Padre, que mis hermanos que están conectados puedan estar listos. Amén. Sé que la preparación para cada uno de nosotros es diferente porque cada uno de nosotros, nuestras debilidades son diferentes. Pero lo que nos puede ayudar a fortalecer es lo mismo, es Cristo Jesús. Queremos, Padre, que tú te manifiestes con poder en nuestras vidas. Y no permitas, Padre, que nos demos por vencidos. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra y poder ver en el sueño realidad de verte venir en gloria y podamos irnos a vivir contigo por la eternidad. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.